Colombia no ha conocido un solo día de paz en 52 años. Medio siglo de guerra ha dejado una larga estela de dolor. Pero poco el peladito me dio sin cabeza ni nada. Porque no tiene culpa de nada, hombre. Sin tener culpa de nada, porque la violencia así mata a uno que no tiene nada, hombre. Ay, Dios mío, por Dios. Estoy a la segunda explosión, yo tengo que hice sino abrir el cerco allá y correr para los vecinos. 2 años que cumplieron los muchachos de Soacha. Los de falsos positivos son, muchos de esos son casos de desapariciones forzadas. ¿Qué es lo que me aguanta? Está inválido. Contravía. Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz. La guerra ha terminado. En mi condición de comandante del Estado Mayor Central del Alfar-EP, ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes, a cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva. Compatriotas, hay momentos en la historia en que un gobernante debe decidir si se arriesga a emprender caminos nuevos para resolver los problemas fundamentales de su nación. Este es uno de esos momentos. Hace 4 años, el 4 de septiembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos anunció que delegados de su gobierno habían llegado a un acuerdo con las FARC para ponerle punto final al conflicto y sentar así las bases de una paz estable y duradera. El acuerdo contenía 6 puntos con los que ambas partes se proponían desenredar de una vez por todas el nudo gordiano de la guerra. Sin embargo, desde que se inició el proceso en La Habana, en Colombia la sociedad se polarizó en torno a la salida negociada del conflicto. Que esta marcha ayude a crear conciencia que cuando se le da impunidad a un grupo narcoterrorista, los otros se sienten autorizados para seguir delinquiendo. El tránsito al posconflicto después de 52 años de guerra no será fácil. Lo primero que hay que decir es que la guerra es una forma de relación humana, ¿cierto? En el cual se construyen relaciones potencialmente o enteramente conflictivas entre los elementos del cuerpo social. Y ese tránsito a la paz, lo que se propone en términos generales o en términos teóricos es cómo hacer que esas relaciones que son conflictivas en el desarrollo de un escenario de guerra se transformen en unas relaciones que no están mediadas por el uso de una violencia mortífera.
la realidad de la política colombiana, de la sociedad colombiana, responde precisamente a esas profundas heridas, múltiples, que se acumularon en esa baja intensidad que ha tenido el conflicto si se le compara con una guerra de gran magnitud, pero que a lo largo del tiempo terminaron acumulando una sociedad que debe ahora tramitar sus heridas después de haber resuelto a través de una negociación la existencia del conflicto armado. La guerra misma polariza a la sociedad, ¿cierto? Construye un discurso y construye unas miradas sobre las cuales se piensa que la sociedad se encuentra atravesada por una estructura binaria entre los unos, entre un bando y otro, ¿cierto? Entre amigos y enemigos, por ejemplo. Y eso tiene una manifestación en la realidad. Esta marcha es contra este gobierno de bandidos que quiere arrodillar a nuestra patria ante los pies de esa mafia de marxistas narcotraficantes internacionales. Por un lado tenemos unos terroristas multimillonarios sedientos de todo el poder del país, y por otro lado un presidente vendido, arrodillado, que un día dice una cosa y al otro día otra. Las FARC han sido una organización guerrillera, violenta, que ha utilizado el crimen organizado incluso durante unos periodos de manera tremendamente atroz, que han tenido una responsabilidad enorme en el atraso y en el freno al progreso y al desarrollo social y económico de este país. Además de eso, pues uno ve que las FARC tienen una capacidad de, si se quiere, movilización, ¿cierto? En algunas regiones periféricas del país. Tiene también unas legitimidades locales dispersas y demás, pero tienen ciertos apoyos en algunos lugares, ¿sí? No se explica la pervivencia de la guerrilla, sino es porque en algunas zonas existen bases y apoyos que de alguna forma les permiten subsistir. Es una organización que, pese a todo el daño que ha causado, logró, y este es un reconocimiento que yo le hago, darse cuenta de la esterilidad de la violencia. Y a partir de ese reconocimiento, proyectarse el futuro como una organización política, en busca de contenido, en busca de ideología, pero que en el marco de esa búsqueda ideológica ha empezado a aceptar los elementos que yo creo que son fundacionales de la nación colombiana. La necesidad de reconocernos como uno solo, la necesidad de reconocer el sistema económico de mercado y de producción privada que nos define, la necesidad de buscar la protección de la propiedad que nos define. Ahora, esto no quiere decir, como usted bien lo dice, que se justifiquen los medios ni nada por el estilo, sino que hay que reconocer que existen unas demandas que en cierta medida aún están sin resolver. ¿Sí? Si estamos discutiendo el tema de la tierra, si el gobierno también entiende que hay unos problemas con la tierra en términos de del despojo, por eso se implementa una política de restitución, si se entiende que hay un problema de concentración de la tierra, que hay unos problemas de evocación de la tierra y demás, es porque hay unas demandas que generaron el surgimiento del movimiento de esa organización guerrillera y del movimiento guerrillero en general y que aún hoy en día no encuentran respuesta. Desde 1982 se intentó en 3 oportunidades llegar a un acuerdo de paz con las FARC. Tres intentos fallidos significaron 34 años de recrudecimiento de la violencia. El primer acuerdo fue el de tierras. Ambas delegaciones partieron de un panorama preocupante. De 23 millones de hectáreas con vocación agrícola, solo 7 millones son usadas para cultivar alimentos, mientras que 34 millones de hectáreas son utilizadas para la ganadería extensiva, cuando deberían ser solo 10 millones. Esto, sumado a que la pobreza multidimensional en el campo llega al 45% y que el 60% de la propiedad rural es informal, planteaba por lo menos un interrogante. ¿Cómo reducir las condiciones de pobreza y exclusión que convirtieron al campo colombiano en el teatro de la guerra durante medio siglo? No basta con solo entregar la tierra.
porque no sirve de nada para salir de la pobreza una tierra si esta no va acompañada de bienes públicos adicionales como las vías terciarias o la asistencia técnica o la salud y la educación. Entonces hay un concepto fundamental que quedó acordado en La Habana, que es el de acceso integral, que se entiende como aquel acceso a la tierra, siempre y cuando ese acceso vaya acompañado de estos bienes públicos y apoyos productivos. Para lograrlo, el gobierno pondrá en marcha una ambiciosa política de desarrollo integral rural que por un lado facilitará el acceso a tierras a campesinos que no la tienen y por otro desarrollará y fortalecerá la economía campesina a través de planes nacionales de infraestructura, desarrollo social, tecnificación y estímulos a la productividad. El objetivo es reducir a la mitad la pobreza en el campo en los próximos 10 años. En total, 12 millones de campesinos se beneficiarán del punto número 1 del acuerdo final. Es un buen arreglo, no es la reforma agraria por la cual luchó las FARC durante 52 años, no es una revolución agraria, no es una gran transformación. En el campo de las reformas, de la reforma es un gran avance, sin duda alguna, que lleva a modernizar en cierta forma, ¿sí?, los procesos productivos en el campo. Estos no son unos acuerdos que perpetúen una estructura atávica de baja productividad a nivel económico y a nivel político a nivel regional. De hecho, yo creo que los mejores aliados de los acuerdos son las grandes empresas, las empresas formales, las empresas de alta productividad y el campesinado, que también es de alta productividad. En este proceso de construir, de recuperar el sector productivo del agro, el elemento de la participación de las comunidades campesinas es destacable y es algo único, ¿sí?, del cual no había un proceso que lo antecediera con ese nivel de participación y de implicación de los sectores campesinos. ¿Cayó las FARC en una trampa con la firma de estos acuerdos tan Banco Mundial, tan desarrollistas, tan modernizantes? Yo no creo. Por el contrario, yo creo que las FARC logró interpretar un elemento que es característico de la nacionalidad colombiana y que es un elemento constitucional que al aceptarlo da en el clavo y le puede permitir redefinirse políticamente para el futuro. Y es que Colombia es un país capitalista y de propietarios. Entablar una negociación con las FARC significó un cambio de paradigma. Después de una década de combate frontal contra una supuesta amenaza terrorista, el gobierno nacional reconoció que el conflicto colombiano está atravesado por una profunda exclusión política que tuvo su más dramática expresión en los años 80 y 90. El 6 de noviembre de 2013, las delegaciones firmaron el Acuerdo de Apertura Democrática para Construir la Paz. En 19 páginas quedaron consignadas las medidas y mecanismos con los que se busca proscribir el uso de las armas en la política. El propósito es fortalecer la participación de todos los colombianos en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. Acordamos promover la inclusión de nuevas voces en el escenario político, fortalecer las garantías a la oposición y ofrecer a las comunidades más afectadas por el conflicto una mayor participación en el Congreso. También acciones para incentivar la participación e incidencia de las comunidades, dando garantías a los movimientos y organizaciones sociales, junto a la promoción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. Este acuerdo busca que nadie pueda utilizar las armas para promover o silenciar una causa política, y quienes las hayan dejado tengan todas las garantías de que no serán objeto de violencia. Entre los mecanismos previstos en el acuerdo final para mejorar la democracia colombiana está la creación de un estatuto de oposición y de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, cuya función será la de promover una cultura del respeto a la diferencia y establecer un sistema de alertas tempranas para prevenir e investigar cualquier tipo de violencia contra la oposición. El tercer acuerdo logrado en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba, fue Solución al problema de las drogas ilícitas. Su propósito,
es dar un tratamiento diferenciado a este problema. Acordamos implementar un programa nacional integral de sustitución y desarrollo alternativo, con el apoyo de las comunidades y las autoridades nacionales, departamentales y locales afectadas por los cultivos ilícitos. Implementar una estrategia integral para reforzar y ampliar los esfuerzos contra el crimen organizado, en especial en las regiones, incluyendo la lucha contra el lavado de activos, controles a la producción y tráfico de insumos y nuevas acciones de lucha contra la corrupción. En cuanto al consumo, se acordó desde un enfoque de salud pública y derechos humanos, dar el tratamiento que requiere este problema en un trabajo conjunto entre el Estado, las familias y la comunidad. Me ha llamado poderosamente la atención una frase que he escuchado al presidente Juan Manuel Santos decirla y repetirla aún, ¿sí?, en escenarios internacionales, decirle que ha encontrado en las FARC a su mejor socio para el combate, ¿sí?, para afrontar el problema de los cultivos de uso ilícito y el problema de las drogas. Y no le sobra razón al presidente. ¿Por qué algunos creemos que esto sí va a funcionar? Porque ese acuerdo de lucha contra el narcotráfico y cultivos de uso ilícito está atado a otros elementos del acuerdo. En primer lugar, a la participación política. No puede haber participación de política de narcotraficantes. Eso es otro de los elementos que hemos aceptado los colombianos. Pero tal vez más importante, porque no puede haber actividad del narcotráfico si se reconoce la propiedad. La mejor manera de perseguir el narcotráfico es que haya un reconocimiento de la propiedad rural, porque entonces allí no se puede cultivar cultivos ilícitos porque usted pierde la propiedad. Lo que ha permitido el narcotráfico en el país, en particular los cultivos de coca, es que aquí no hay una formación de la propiedad, no hay una frontera agrícola cerrada, no existen títulos para los campesinos que puedan utilizar de respaldo para los créditos, que puedan ser incautados si son utilizados para actividades ilegales. Y al proveer esa protección de la propiedad, ese elemento capitalista al que me refiero, de la propiedad rural, se está no solamente formalizando, sino únicamente o generando un incentivo muy importante para que en esa propiedad haya solamente actividades legales. El 23 de septiembre del 2015, el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez se estrecharon la mano por primera vez. 3 meses después, el 15 de diciembre, ambas partes firmaron el acuerdo sobre víctimas. Para ponerle fin al conflicto armado es necesario hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de justicia necesitamos para hacer un tránsito efectivo hacia la paz? Este punto propone un cambio de modelo, pasar de una justicia punitiva en la que se castiga con cárcel pero no se garantiza reparación, a una con enfoque restaurativo que tenga como fin la reparación integral y satisfactoria de todos los derechos de las víctimas. Hay 5 elementos esenciales para entender qué es este sistema integral. En primer lugar, la integralidad. Este no es un conjunto de mecanismos aislados, cada uno por su lado. Es realmente integral en tanto son mecanismos interrelacionados en términos de secuencia, la forma en la que distribuyen el trabajo, la forma en la que hay un flujo de información entre los distintos mecanismos. Segundo, es un sistema guiado por el principio de condicionalidad. Eso significa que ningún tratamiento especial de justicia, sea una amnistía, sea un indulto, sea una pena alternativa o una sanción especial, va a poder existir si no se cumplen unas condiciones en los demás mecanismos del sistema. Condiciones en materia de contribución a la verdad, contribución a la reparación y garantía de no repetición. Tercero, es un sistema que le apunta a la participación de las víctimas en todos los mecanismos del sistema y en todas las instancias de cada uno de los mecanismos. En cada uno de estos mecanismos que vamos a ir estudiando en este curso, se garantiza la participación de las víctimas en todos estos elementos. Cuarto, este es un sistema en donde cada mecanismo tiene que ser imparcial e independiente. Por eso nos hemos dado la tarea de generar mecanismos muy particulares de selección de quiénes son los comisionados, quiénes van a ser parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, de tal forma que la ciudadanía pueda confiar en estos procesos. Y quinto, este es un sistema que tiene que estar guiado por un enfoque diferencial y de género, de tal forma que todas las distintas poblaciones que han sufrido de manera diferenciada el conflicto armado realmente puedan encontrar satisfechos sus derechos. Ese es el primer proceso de paz en el mundo, donde las víctimas tienen ese nivel como de posicionamiento en una agenda
¿sí? Pero también convirtiéndose como en el elemento rector, ¿sí? De toda la agenda. En segundo lugar, que las partes se reconocen generadoras de víctimas, productoras de víctimas, y se obligan, ¿sí? A reparar, a responder y a pagar también con unos niveles de justicia. Tercero, hay que plantearse y tenerlo también muy claro, que son partes del conflicto las que están pactando la solución judicial, que estas partes son partes interesadas, que estas partes ninguna derrotó a la otra, ¿sí? Y que estas partes deciden, mutuo acuerdo, ¿sí? Ponerle fin a la guerra, ¿sí? Y dar la cara también a las víctimas. El sistema integral pondrá en marcha estos mecanismos y medidas con dos objetivos: satisfacer los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición, y ofrecer garantías jurídicas para quienes participaron en el conflicto armado y contribuyan a satisfacer estos derechos. Human Rights Watch ha señalado este punto como un pacto de impunidad porque, según esa organización, no establece penas para los máximos responsables de crímenes cometidos por ambas partes. Del otro lado, la Corte Penal Internacional, máximo organismo judicial en materia de derechos humanos, reconoció el enfoque restaurativo y celebró que el acuerdo final excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad. Pero también es importante puntualizar, ¿sí? Que la paz es reparadora. No hay nada más que le interese a una víctima que no se sigan produciendo más víctimas. Esto es fundamental también entenderlo. El 23 de junio del 2016, firma del acuerdo de dejación de armas. Así se verificará que las FARC dejen las armas. Durante 180 días, los miembros de las FARC se ubicarán en 23 zonas veredales y 8 puntos más pequeños y alejados. Naciones Unidas recibirá la totalidad de las armas. Dentro de cada zona habrá de 1 a 4 campamentos y alrededor una franja de seguridad. El mecanismo de monitoreo y verificación permanecerá en toda la zona. En los campamentos solo estarán los miembros de las FARC y allí se ubicará el contenedor donde depositarán las armas. Si los guerrilleros salen del campamento a la zona, deberán hacerlo sin armas y de civil. Si usted vive en estas zonas, tenga en cuenta que no habrá despeje de territorio y todas las instituciones del Estado seguirán ejerciendo sus funciones. Si se presenta una situación de orden público, la policía ingresará en coordinación con el mecanismo de monitoreo. ¿Qué van a hacer los guerrilleros durante 180 días? Tendrán jornadas de documentación y actividades preparatorias para la reincorporación a la vida civil. Estas zonas no son para negociar, son para garantizar el fin del conflicto armado con las FARC. En todos los procesos de dejación de armas o de desarme y desmovilización, siempre han existido sectores y unos porcentajes que varían dependiendo del contexto, que no se acogen a los acuerdos o que reinciden o que generan otras organizaciones armadas bajo estas mismas denominaciones. En este último aspecto, por ejemplo, Colombia tiene una experiencia muy vasta. En la década del 90, cuando se desmoviliza el M-19, el EPL y demás, el EPL, por ejemplo, tiene una disidencia bastante grande, disidencia que aún hoy reclama un nombre en la región del Catatumbo. Las diferentes organizaciones armadas siempre han presentado grupos disidentes y los momentos de conversaciones y ya la desmovilización como tal, el momento en que van a los campamentos, la guerrilla implica generalmente transhumancia, movilidad. Y el llegar a un lugar en donde ya esa transhumancia se queda de lado y empieza la quietud, ¿cierto? La campamentación, el aburrimiento y demás, eso puede generar también fracturas. Haber llegado a una solución negociada del conflicto es un hecho histórico. Sin embargo, Colombia debe prepararse para enfrentar las dificultades y riesgos que traerá la implementación de los acuerdos. El acuerdo con las FARC termina el conflicto armado interno con las FARC en Colombia, pero no resuelve todos los problemas que aún existen en Colombia, en particular, y no podía resolverlos. No resuelve 4 o 5 problemas serios. En primer lugar, el dolor, los sentimientos de venganza y de reivindicación y las necesidades
de restitución que se basan en ese dolor. Los retos mismos son los que perviven de la guerra, ¿cierto? ¿Por qué razón? Como decíamos un poco, la guerra construye unos órdenes, construye unas relaciones conflictivas y la firma de un acuerdo, como ya está suficientemente reconocido, no va a transformar de la noche a la mañana ni esos órdenes ni esas relaciones conflictivas que existen. Y esos son el principal reto para la implementación de los acuerdos. Las conflictividades que vienen de atrás, ¿cierto? Las enemistades que perviven y además de eso, en un aspecto concreto que tal vez sirve para ejemplificar lo demás, las economías y las estructuras de poder que construyen las guerras y los actores armados en la región. Ahora lo que nos viene es una enorme tarea de luchar contra el crimen organizado violento, o si se quiere, contra la violencia de ese crimen organizado. Tenemos que hacerlo con cuidado, para no incurrir en violaciones a los derechos humanos como sociedad, para no permitirnos cometer el error que, por ejemplo, acaban de cometer algunos países de América, incluyendo México, de volcar las fuerzas militares sin miramientos al respeto de los derechos por las personas cuando se le combate al crimen organizado. Algo que nosotros hemos señalado a partir de la experiencia centroamericana, y es que no necesariamente las violencias que aparecen en el posconflicto son protagonizadas por aquellos que dejaron las armas en el marco de un proceso de conversaciones, sino que esas ilegalidades, esas conflictividades y demás generan otras expresiones que a veces no son ni siquiera políticas o son pues de otra índole. Por ejemplo, en el caso centroamericano, el tema de las pandillas y de las maras. Sus protagonistas no son desmovilizados en esencia, pero fue algo que fue una violencia que se hizo visible. De manera que, señor presidente, señores miembros, el agradecimiento de todos los colombianos, 50 millones de colombianos, pero sobre todo de más de 8 millones de víctimas. Aquí está el resultado de este trabajo que todos ustedes han apoyado y que es una contribución a la paz del mundo. Muchas gracias. Este 26 de septiembre en Cartagena, con la presencia de delegados internacionales, se firmará la paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Un momento histórico para Colombia. Contravía.